dieron $20,000 para el niño. Genial, justo compramos nuevos muebles para mamá, que los había querido desde hace tiempo. Se alegró el esposo de Catherine. Pero cuando volvió del trabajo por la tarde, casi se volvió canoso. Catherine Brown nunca se consideró una mujer especialmente paciente. A sus 32 años sabía exactamente lo que quería de la vida y normalmente lo conseguía. Trabajar en una empresa constructora le había enseñado a tomar decisiones rápidas y a no perder tiempo en charlas vacías. En casa, sin embargo, a veces tenía que contenerse, especialmente cuando se trataba de su suegra. Miranda, como la llamaba la vecina tía Amanda, era una mujer con experiencia. A sus 65 años lograba controlar la vida de su hijo como si tuviera 14 años en vez de 34. Por alguna razón, Mark, el esposo de Catherine, lo consideraba normal. Mamá se preocupa por nosotros, explicaba cada vez que ella daba consejos no solicitados sobre cómo criar a su hijo de 2 años, Lucas. Ese sábado, Catherine estaba en la cocina observando cómo Lucas esparcía con esfuerzo la papilla por la mesa. El niño era la copia de su padre, el mismo cabello oscuro, la misma barbilla obstinada. Solo que, por suerte, su carácter venía de ella. Lucas sabía lo que quería y sabía cómo conseguirlo, aunque fuera llorando y gritando por ahora. Mamá, dame, exigió el niño señalando el tarro de mermelada en el estante más alto. Catherine sonrió y le alcanzó el tarro. Miranda, claro, habría dicho que no se debe consentir al niño con dulce desde temprano, pero Miranda estaba en la casa de campo con su hermana y Catherine podía criar a su hijo como mejor creía. Mark entró en la cocina ya vestido, abrochándose la camisa. Los sábados solía ir a ayudar a su madre con las tareas de la casa. Catherine hacía tiempo que había dejado de ofrecer su ayuda, Miranda solo encontraba defectos en lo que hacía. A veces la sopa no era lo suficientemente roja, otras veces los pisos no se limpiaban con el trapo correcto o las plantas no se regaban en el momento adecuado. Mamá pidió que le digas que Lucas necesita salir más al aire libre, informó Mark mientras se servía café. Catherine guardó silencio. Salían a la calle al menos 2 horas diarias, pero explicarle eso a Miranda era inútil. Siempre tenía alguna queja. También dice que en la habitación del niño hace demasiado calor. Puede resfriarse por los cambios de temperatura, continuó Mark, sin notar cómo se tensaban los hombros de su esposa. Catherine puso la taza sobre la mesa con lentitud. Miranda había estado en su apartamento solo media hora anteayer, mientras Catherine corría a la farmacia por un medicamento para Lucas. En esos 30 minutos logró encontrar una cantidad enorme de defectos, cómo habían arreglado la habitación del niño, cómo alimentaban a Lucas y muchas otras cosas. Mark, tu madre estuvo aquí media hora. En ese tiempo alcanzó a criticar la temperatura de la habitación, el menú de Lucas y la forma en que yo doblo su ropa. Quizás la próxima vez le damos un cuaderno para que anote sus observaciones. Mark frunció el ceño. No le gustaba que su esposa hablara de su madre en ese tono. Catherine, mamá solo se preocupa por su nieto. Ella tiene experiencia, me crió sola después de la muerte de mi padre. Sus consejos pueden ser útiles. ¿Útiles? Catherine alzó una ceja. Tu madre cree que Lucas debe comer solo comida triturada, aunque el pediatra dijo que le dé trozos. Quiere que lo acuesten a las 7 de la tarde, cuando él se despierta a las 5 por esa rutina. ¿Dónde está la utilidad en eso? Lucas sintió la tensión y empezó a llorar. Catherine lo tomó en brazos, abrazándolo. El niño se calmó de inmediato, hundiendo la nariz en su hombro.
Ella era su isla de seguridad y ese sentimiento le llenaba de orgullo y responsabilidad a la vez. Me voy, dijo Mark, besando a su esposa en la mejilla. Mamá me espera. Hay unas tuberías que gotean, tengo que revisarlas. Después de que se fue, Catherine sintió un alivio habitual. Los fines de semana cuando Mark desaparecía con su madre se habían convertido en un tiempo para descansar. Podía hacer lo que quisiera sin escuchar consejos sobre cómo preparar la sopa o lavar la ropa del niño. El teléfono sonó justo cuando ella estaba acostando a Lucas para la siesta. Era su madre. Catherine, ¿cómo estás? La voz de Gloria sonaba preocupada. Papá y yo queríamos ir a verlos mañana, pero primero decidimos preguntar si les viene bien. Los padres de Catherine vivían en una ciudad vecina, a una hora en tren eléctrico. Se veían poco. Gloria trabajaba en una escuela y Gregory en una fábrica. Tenían poco tiempo libre, pero cuando venían, siempre traían algo útil para el nieto y nunca se metían con consejos. Claro que sí, mamá. Lucas extraña a sus abuelos. Catherine estaba sinceramente contenta por la próxima visita. Cariño, tenemos algo para ustedes, se notaba emoción en la voz de su madre. Papá recibió un gran bono y pensamos, ustedes son una pareja joven y los gastos con un niño son grandes. Queremos ayudar un poco. Catherine se sentó al borde del sofá. Sus padres nunca habían sido gente rica. El sueldo de profesora y el salario de fábrica les permitían vivir modestamente, sin lujos. Si decían que querían ayudar, era porque realmente habían ahorrado algo importante. Mamá, no tienen que. Tenemos que, la interrumpió Gloria. Solo tenemos un nieto y queremos que tenga todo lo necesario. Llevamos 1 año y medio ahorrando $20,000 especialmente para Lucas, para sus necesidades. 20,000. Catherine contuvo la respiración. Para su presupuesto familiar, era una suma enorme. Con ese dinero podrían comprar todo lo necesario para Lucas durante 1 año, ahorrar para su futura educación o hacer una remodelación en la habitación del niño. Mamá, es demasiado. No podemos aceptar una cantidad así. Si pueden y la aceptarán, la voz de Gloria sonaba maternal e inflexible. Papá y yo ya lo hemos decidido. Mañana iremos y les daremos el dinero. No hay lugar para discusiones. Después de la llamada, Catherine se quedó mucho tiempo en silencio, reflexionando sobre lo que había escuchado. $20,000. Sus padres habían ahorrado toda la vida para ellos mismos y ahora entregaban esa suma para su nieto. El corazón se le apretaba entre la gratitud y la culpa. No estaban tan necesitados como para que sus padres gastaran sus ahorros en ellos. Pero, por otro lado, el dinero sería realmente útil. Lucas estaba creciendo. Necesitaba ropa nueva, juguetes. Tal vez valía la pena pensar en ahorrar para su educación. Catherine imaginó la alegría de Mark cuando se enterara del regalo de sus padres. Por la noche, cuando su esposo volvió de la casa de su madre, Catherine le contó sobre la llamada. Mark escuchó atentamente y ella vio cómo sus ojos se iluminaban con interés. ¿20,000? ¿En serio? Silbó. Tus padres son unos genios. Esa ayuda viene justo en el momento. El dinero es especialmente para Lucas, destacó Catherine. Mamá lo remarcó mucho. Claro, para el niño, asintió Mark, pero Catherine notó que sus pensamientos ya estaban en otro lado. El domingo los padres llegaron directamente del tren eléctrico. Gloria parecía emocionada pero feliz.
Gregory sonreía silenciosamente, mirando al nieto, que corría alegre por el apartamento con un cochecito nuevo. Entonces mamá le extendió a Catherine un sobre. No hace falta contar, dijo. Todo está en orden. $20,000. Catherine tomó el sobre sintiendo su peso. Dentro había un grueso fajo de billetes. Sus padres realmente les habían entregado todos sus ahorros. Gracias, su voz temblaba de emoción. No se imaginan lo importante que es para nosotros. Gregory tosió incómodamente. Lo principal es que el nieto crezca sano y feliz. El dinero son solo papeles. Gastarlo en lo que sea necesario. Mark agradecía a sus suegros con entusiasmo especial. Ya estaba haciendo planes sobre cómo administrar mejor el dinero, qué compras hacer primero. Catherine escuchaba sus ideas y asentía. Sí, realmente hay que pensarlo bien y gastar el dinero con inteligencia. Después de que se fueron los padres, Mark estaba inusualmente animado. Sacaba el sobre y contaba el dinero, planeaba las compras para el hijo. Catherine se alegraba de su entusiasmo. Rara vez veía a su esposo tan entusiasmado. Mañana iremos a la tienda de niños, dijo mientras guardaba el dinero en la caja fuerte. Lucas necesitaba un cochecito nuevo, y también podrían comprar ropa para que le durara. Caterina sentía, imaginando cómo elegirían prendas bonitas para su hijo. $20,000 habrían muchas posibilidades. Podían no escatimar en calidad y elegir cosas realmente buenas y duraderas. Al quedarse dormida, pensaba en sus padres. Seguramente ahora ellos viajaban en el tren de regreso a casa, también planeando en qué gastarían el próximo bono, cómo ayudarían más a la joven familia. Ese amor tan entregado impresionaba y a la vez obligaba. Debían administrar bien su regalo, gastarlo realmente en beneficio de Lucas. El lunes por la mañana, Mark se preparaba para el trabajo de buen humor. Todavía pensaba en sus planes de gasto, a veces compartiendo ideas con su esposa. Catherine escuchaba distraída, ocupada alimentando a su hijo. Lucas estaba irritable, aparentemente le molestaban los dientes otra vez. Por cierto, dijo Mark mientras se abrochaba el cinturón, ayer mamá llamó para preguntar cómo estamos, si necesitamos ayuda. Catherine sonrió para sí misma. Miranda siempre se interesaba por sus asuntos, pero la ayuda que ofrecía era solo la que le convenía a ella misma. Por ejemplo, cuidar al nieto para luego pasar 2 semanas enseñando a Catherine cómo criarlo bien. Le conté sobre el regalo de tus padres, continuó Mark. Se alegró mucho por nosotros. Catherine se quedó paralizada con la cuchara de papilla en la mano. ¿Por qué le contaste a tu suegra del dinero? Ahora seguro que encontrará la manera de dar consejos, y no uno solo, sobre cómo gastar ese dinero. ¿Se alegró? Repreguntó ella. Sí. Dijo que ese dinero hay que gastarlo con cabeza, no malgastarlo en tonterías. Mark habló con un tono que no presagiaba nada bueno. Catherine sintió la tensión habitual en sus hombros. Cuando Miranda empezaba a dar consejos sobre dinero, siempre terminaba en problemas. Su suegra tenía ideas muy concretas sobre en qué valía la pena gastar dinero y en qué no. ¿Y qué aconsejó? Preguntó Catherine, intentando que su voz sonara tranquila. Mark vaciló. Nada especial. Solo dijo que pensáramos bien. Catherine conocía bien a su esposo como para entender que él no estaba diciendo todo. Pero no quería indagar en ese momento. Lucas requería atención y Mark ya estaba llegando tarde al trabajo. Está bien, hablaremos por la noche, dijo ella. Pensaremos en todas las compras con calma.
Mark asintió y la besó para despedirse. Pero Catherine notó que su estado de ánimo había cambiado. El entusiasmo matutino había desaparecido. Apareció una actitud pensativa. Eso significaba que la conversación con su madre realmente había cambiado algo en sus planes. El día transcurrió tranquilamente. Catherine limpiaba el apartamento, jugaba con Lucas, preparaba el almuerzo. De vez en cuando sus pensamientos regresaban a la conversación matutina. ¿Qué podría haber dicho Miranda que hiciera dudar a Mark sobre sus planes? Para la tarde la ansiedad aumentó. Por lo general, Mark llamaba desde el trabajo, contaba cómo iban las cosas y preguntaba por las noticias en casa. Hoy el teléfono permaneció en silencio hasta muy tarde en la noche. Mark llegó a casa a las 7 en punto, como siempre, pero Catherine de inmediato sintió que algo había cambiado. Su esposo estaba demasiado animado, sus ojos brillaban con una especie de excitación interna. ¿Cómo te fue?, preguntó él, besando a su esposa y levantando a Lucas en brazos. Bien. ¿Y tú? Estás raro. Mark sentó a su hijo en la silla para niños y se sirvió un té. No, todo está bien. Solo estoy de buen humor. Catherine lo observaba, tratando de entender la razón del cambio. En 5 años de matrimonio había aprendido a leer a su esposo como un libro abierto. Ahora claramente estaba ocultando algo. Mi mamá llamó al trabajo, finalmente dijo Mark, revolviendo el azúcar en el té. Felicitaba por la ayuda parental. Dijo que somos unos genios. ¿De dónde lo sabe? Catherine sintió las primeras notas de preocupación. Se lo conté ayer cuando fui a verla. ¿Recuerdas que arreglé las tuberías? Se alegró mucho por nosotros. Catherine colocó el plato con la cena frente a Lucas con un poco más de brusquedad de la necesaria. Claro que Mark no podía guardar el secreto. Ahora Miranda sabía del dinero y seguramente ya está haciendo planes. ¿Y qué dijo? Nada especial. Solo se alegró de que el nieto tendrá todo lo necesario. Catherine no creyó ni una sola palabra. Miranda nunca se limitaba a simples felicitaciones. Siempre tenía ideas concretas sobre cómo gastar el dinero ajeno. Mark, dime honestamente, ¿qué más dijo tu mamá? El esposo vaciló, giró la taza entre sus manos. Bueno, mencionó que tiene problemas con los muebles. El sofá está viejo, incómodo. Después de la operación de columna le cuesta sentarse. Ahí estaba. Catherine ni siquiera se sorprendió. Miranda empezó a actuar desde el primer día y nada más que una queja. No puedo prohibir que mi mamá hable de sus problemas. Claro que no puedes. Pero puedes dejar de buscar en cada queja una insinuación de que debemos ayudarla. Mark levantó los ojos sorprendidos hacia su esposa. ¿De qué ayuda hablas? Mi mamá solo compartió un problema. Catherine se sentó frente a su esposo y le miró atentamente a los ojos. Mark, tu mamá no solo comparte problemas. Siempre persigue algún objetivo. Y ahora ese objetivo son nuestro dinero. Eres demasiado suspicaz. Y tú demasiado confiado. Especialmente cuando se trata de tu madre. La conversación se interrumpió porque Lucas volcó el plato con la papilla. Mientras Catherine limpiaba, Mark se fue a la ducha. Pero el tema quedó en el aire y ambos sabían que la conversación no había terminado. Al día siguiente Miranda llamó por la mañana. Catherine contestó porque Mark ya se había ido al trabajo. Catherine, querida, ¿cómo estás? La voz de la suegra sonaba demasiado dulce. Mala señal. Bien, gracias.
¿Y Lucas? Mark contó que el abuelo y la abuela le regalaron dinero. Qué buenos, ¿verdad? Sí, estamos muy agradecidos con los padres. Por supuesto, esa ayuda vale mucho. Lo importante ahora es gastarlo con inteligencia, no en tonterías. Caterina apretó el teléfono con más fuerza. Comienza. Planeamos comprarle a Lucas todo lo necesario. Naturalmente. Pero sabes, Catherine, estaba pensando, en mi casa el sofá está completamente destrozado. Los resortes están saliendo, es imposible sentarse. Y después de la operación de la espalda el médico me dijo, nada de superficies duras. Entiendo. No pido ayuda, claro, pero pensé, tal vez saben dónde comprar muebles buenos y baratos. Porque en esas tiendas no entiendo nada. Catherine sonrió para sí misma. Miranda empezó por lo lejos, pero el objetivo estaba claro como el día. No soy experta en muebles, respondió secamente. Ah, claro. Es que Mark es tan atento, siempre preocupado por su mamá. Ayer se puso realmente triste cuando vio en qué estado está mi sofá. Si el problema es serio, tal vez deberías ir al médico para que te dé un certificado. A veces, por indicaciones médicas, se conceden ayudas para comprar muebles ortopédicos. Pausa. Miranda claramente no esperaba esa respuesta. No, para nada. ¿Qué ayudas? No soy discapacitada. Solo que la vejez no es alegría, la salud ya no es la misma. Entonces tendrás que ahorrar para unos muebles nuevos. Catherine no tenía intención de ceder ante las quejas. Claro, claro. Bueno, no te entretengo más. Dile a Mark que llamé. Después de la llamada, Catherine se quedó mucho rato frente a la ventana pensando. Miranda actúa siguiendo un patrón, primero se queja de la salud, luego insinúa dificultades económicas y al final hace una petición directa de ayuda. Normalmente Mark caía en ese guión, pero esta vez no. Cuando su esposo volvió del trabajo, Catherine le contó de inmediato sobre la llamada de su suegra. Mamá llamó. Se quejó del sofá. Mark se puso alerta. ¿Y qué le dijiste? Le aconsejé que fuera al médico para pedir un certificado para ayudas. Catherine, ¿por qué fuiste así con ella? Mamá realmente sufre por los muebles viejos. Si sufre, que compre uno nuevo con su dinero. O que saque un crédito. Su pensión es pequeña. ¿Qué crédito? No es nuestro problema. Mark se detuvo en medio de la cocina y la miró fijamente. ¿Cómo que no es nuestro problema? Es mi madre. ¿Y qué? Eso no significa que tengamos que resolver todos sus problemas domésticos, especialmente usando el dinero que es para nuestro hijo. ¿Quién dice que usamos nuestro dinero? Mamá solo quería pedir consejo. Catherine negó con la cabeza. Mark, ¿de verdad no entiendes o solo finges? Tu mamá supo del dinero y de inmediato empezó a quejarse de los muebles. ¿Casualidad? ¿Ves conspiraciones donde no las hay? Y tú no ves lo obvio. Pero te aviso, ni un centavo del dinero de nuestros padres irá para tu madre. Mark se sonrojó. No tienes derecho a hablar así de mi madre. Sí tengo, porque el dinero lo dieron mis padres para mi hijo. Y no permitiré que se gaste en necesidades ajenas. Mamá no es ajena a ese dinero. Sí que lo es. Se pelearon por primera vez en mucho tiempo. Mark dio un portazo y se fue diciendo que iba a tomar aire. Volvió tarde, cuando Catherine ya dormía. A la mañana siguiente,
Ambos fingían que no había pasado nada, pero el ambiente estaba tenso. Los 2 días siguientes transcurrieron en una cortesía fría. Mark evitaba hablar del dinero, pero Catherine veía que él estaba pensando en algo. A veces notaba cómo miraba pensativo al vacío, claramente sopesando opciones. El viernes por la noche la situación empeoró. Mark llegó a casa con el rostro sombrío y se fue directo al dormitorio. Catherine lo siguió. ¿Qué pasó? Fui a ver a mamá después del trabajo. ¿No se siente bien? Catherine se sentó al borde de la cama. ¿Y? Le duele mucho la espalda. No puede levantarse del sofá sin ayuda. El médico dijo que si no cambia el mueble, podría terminar en silla de ruedas. ¿En serio? ¿El médico dijo que por culpa del sofá podría acabar en silla de ruedas? Mark apartó la mirada. Bueno, sí. Dijo que necesita muebles ortopédicos. Catherine miró a su esposo con atención. Él mentía o al menos exageraba mucho. Miranda claramente había montado todo un teatro con el dolor de espalda. Mark, tu mamá estaba perfectamente la semana pasada. ¿Recuerdas que vino a visitarnos? No tenía problemas para moverse. La enfermedad puede agravarse de repente. Puede. O puede que alguien quiera un mueble nuevo y esté dispuesto a hacerse la inválida para conseguirlo. Catherine, ¿cómo puedes hablar así de una persona enferma? ¿De qué persona enferma? ¿De la mujer que la semana pasada movía muebles en su apartamento? ¿O que va a la casa de campo con su hermana todos los fines de semana? Mark apretó los puños. Mamá no finge. Tiene problemas reales de salud. Bueno. Que traiga un certificado médico con diagnóstico y recomendaciones. Veremos qué tan reales son esos problemas. ¿Para qué el certificado? Yo veo lo difícil que le es. Porque el certificado es un documento. Y tus impresiones son emociones que tu mamá sabe manejar muy bien. La conversación volvió a estancarse. Mark se mantuvo terco y Catherine no iba a ceder. Se acostaron en silencio y con frío. El sábado empezó con una sorpresa desagradable. Miranda llegó por la mañana sin avisar. Catherine abrió la puerta y vio a su suegra con la espalda vendada y un bastón en la mano. Catherine, querida, perdona que no avisara, pero me duele mucho la espalda. Pensé que no llegaría a tu casa. Catherine la dejó entrar en silencio. Miranda avanzó lentamente hacia la sala, apoyándose con dificultad en su bastón. Lucas corrió feliz hacia su abuela, pero ella se sentó con cuidado en el borde del sofá. Ay, nietecito, la abuela está enferma, no puede saltar, me duele la espalda. Mark salió del baño y se quedó boquiabierto al ver a su madre. Mamá, ¿qué te pasa? Nada, hijo. Anoche me dolió la espalda, no pude levantarme. Apenas llegué a la clínica. Catherine observaba la actuación con creciente indignación. Miranda claramente se había preparado para la visita, la venda estaba bien puesta, el bastón era nuevo, sus movimientos calculados. La obra estaba bien montada. Mamá, ¿y qué dijo el doctor? Preguntó preocupado Mark. Ay, Mark, dijo cosas horribles. Que si no cambio urgentemente los muebles por unos ortopédicos, puedo quedar paralítica. Catherine resopló. ¿Parálisis por culpa del sofá? ¿En serio? Miranda miró ofendida a su nuera. Catherine, ¿crees que estoy fingiendo? Aquí está el certificado del doctor. Extendió una hoja arrugada. Catherine la tomó y leyó rápidamente.
Era un certificado estándar que confirmaba que la paciente había consultado por dolores de espalda. No había ninguna amenaza de parálisis ni recomendaciones para cambiar muebles. Aquí no dice nada sobre muebles, dijo Catherine. Eso lo explicó el doctor de palabra. Dijo que necesito un colchón ortopédico y un sofá con buen soporte para la espalda. ¿Y por qué no te dio una orden para muebles especiales con descuento?, preguntó Catherine. Miranda vaciló. Bueno, dijo que la lista de espera es larga. Mejor comprarlo uno mismo. Catherine le pasó el certificado a su esposo. Mark lo leyó y frunció el ceño. El documento no decía nada concreto. Mamá, ¿cuánto cuesta ese tipo de muebles?, preguntó él. Ay, Mark, es carísimo. Ayer fui a la tienda a preguntar. Un buen sofá ortopédico cuesta como 7,000. Y el colchón, 3,000 más. Unos 10,000, repitió Catherine en voz baja. Casi la mitad del dinero que nos dieron los padres. Ella empezó a hervir por dentro. ¿Y dónde piensan conseguir ese dinero?, preguntó directamente. Miranda suspiró teatralmente. No sé, querida. La pensión es pequeña, no tengo ahorros. Tal vez sacar un crédito. Pero ¿quién le dará un crédito a una viejecita? Mark se movía inquieto, mirando a su madre y a su esposa. Catherine vio que dudaba, buscando cómo ayudar. Mamá, ¿y si le pides ayuda a tu hermana?, sugirió él. Tiffany vive a costa de su esposo. ¿Qué ayuda puede dar? Quedó un silencio pesado. Miranda se sentó con cara de pobre anciana sufriente. Mark pensaba dolorosamente cómo resolver el problema y Catherine observaba ese teatro, decidiendo qué hacer. ¿Saben qué?, dijo finalmente. Dejemos el teatro. ¿Quieren que les compremos muebles con el dinero que dieron mis padres? Pues díganlo claramente. Miranda fingió sorpresa. Catherine, ¿qué dices? No estoy pidiendo dinero. No lo pidas. Pero lo insinúas. Bastante claro, además. Catherine intentó detenerla Mark. ¿Qué, Catherine? Estoy diciendo la verdad. Tu madre se enteró del dinero y en 2 días casi muere por culpa del viejo sofá. ¡Qué casualidad! Miranda se levantó del sofá, sin dolor ni sufrimiento alguno. El bastón quedó tirado en el suelo. Mark, me voy. Veo que aquí no me entienden. Mamá, no te vayas, lo hablaremos. Apuró Mark. No hay nada que hablar, cortó Catherine. El dinero lo dieron mis padres para Lucas. Y no permitiré que se use para otras cosas. ¿Otras cosas?, se indignó Miranda. ¿Soy acaso una extraña para mi nieto? Para este dinero sí. Mis padres ahorraron durante 1 año y medio, renunciando a todo. Y no para que compremos muebles para la suegra. Miranda tomó su bastón y se dirigió a la puerta. Mark, ahora entiendo por qué tienes tantos problemas en tu familia. Con esa actitud hacia los mayores no llegarás lejos. ¿Qué problemas en la familia?, frunció el ceño Catherine. Pues, ¿cuáles? Tú mismo te quejabas de que siempre faltaba dinero, que era difícil mantener a la familia con un solo sueldo. Catherine se volvió lentamente hacia su esposo. ¿Le contaste a tu madre que faltaba dinero? Mark se sonrojó hasta la raíz del cabello. Solo estaba contando cómo iban las cosas. ¿Contaste que estamos en la ruina? No, solo dije que los gastos son grandes con el niño. Miranda sonrió con suficiencia, entendiendo que había dado en el clavo.
Mark siempre es sincero conmigo. Me cuenta cómo su esposa le exige una cosa y luego otra. Lo difícil que es comprar todo. Eso no es verdad. Se enfureció Catherine. Sí es verdad, sí. Recuerdo cuando pediste una lavadora nueva. Luego, un refrigerador. El hijo se desesperó buscando dinero. Catherine sentía que todo dentro de ella se revolvía. Mark hablaba con su madre sobre su vida personal, se quejaba de las supuestas demandas de su esposa. Y ahora Miranda usaba esa información en su contra. Váyanse, dijo Catherine en voz baja pero firme. Salgan de mi apartamento ahora mismo. Catherine, cálmate, intentó intervenir Mark. Tú también cállate. Yo resolveré esto contigo después. Miranda miró triunfante a su hijo. ¿Ves cómo te habla? Y dicen que yo soy la que afecta mal a la familia. Fuera. Gritó Catherine tan fuerte que Lucas lloró en la habitación de niños. Miranda se fue apresuradamente. Mark corrió a calmar a su hijo. Catherine quedó sola en la sala, temblando de rabia. Todo encajaba. ¿Por qué Miranda reclamaba dinero con tanta seguridad? ¿Por qué creía tener derecho a intervenir en su vida? ¿Por qué Mark mismo le había dado ese derecho, quejándose de su esposa y comentando sus asuntos personales? Cuando él volvió de la habitación de niños, Catherine ya estaba un poco más tranquila. Siéntate, dijo ella. Hablemos en serio. Mark se sentó inseguro en el sofá, evitando la mirada de su esposa. De la habitación de niños llegaba un respirar tranquilo, Lucas había vuelto a dormirse, y en el apartamento reinaba un silencio pesado. Catherine estaba junto a la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. La conversación sería seria, y quería decirlo todo bien, sin gritos, sin emociones, pero con claridad. Mark, explícame una cosa, comenzó sin voltear. ¿Por qué le cuentas a tu madre sobre nuestros problemas financieros? ¿Qué problemas? Intentó mantener la calma. Solo comparto noticias. ¿Compartes? ¿O te quejas de una esposa que supuestamente exige ahora un refrigerador, ahora una lavadora? Se sonrojó. Nunca me quejé de ti. No. Entonces, ¿cómo sabe tu madre los detalles de la compra de nuestros electrodomésticos? ¿De dónde viene la información de que supuestamente nada me basta? Solo hablamos. Mi madre se interesa por nuestra vida. Catherine se giró hacia él, con voz más dura. ¿Se interesa? ¿O controla? Porque ahora usa tus relatos contra mí. Me pinta como una esposa codiciosa y exigente. Mi madre no dijo nada malo. Ajá. ¿Y la frase de que exiges esto y aquello es un cumplido para ti? Mark guardó silencio. Había caído. Lo sabía y entendía que no podía retractarse. Catherine se sentó frente a él y, mirándolo a los ojos, dijo: Escucha bien. Ya no quiero que hables con tu madre sobre nuestros asuntos personales. Especialmente los financieros. Pero es familia. La familia somos tú, yo y Lucas. Tu madre es una familia aparte. Y no tiene derecho a saber cuánto gastamos ni en qué. Catherine, eres demasiado categórica. Y tú entregas la información demasiado fácilmente. Gracias a tus confesiones ahora mamá cree que tiene derecho a nuestro dinero. Mark se levantó y caminó por la habitación. Sentía culpa, pero al mismo tiempo resistencia interna. Está bien. No volveré a hablar de dinero. Pero eso no solucionará el problema de mamá. Ella realmente necesita ayuda.
Ella necesita ayuda médica, no financiera, cortó Catherine. Si le duele la espalda, que vaya al médico, no a la tienda de muebles. Pero el médico dijo que necesita muebles ortopédicos. El médico dijo que tiene dolores de espalda. Todo lo demás es interpretación de tu madre. Hablaron media hora más. No llegaron a un acuerdo. Mark defendía a su madre con insistencia y Catherine se mantuvo firme. Al final, él cedió y se fue a su despacho. El resto del fin de semana transcurrió en un silencio tenso. Ambos fingían estar ocupados, pero estaba claro, el conflicto seguía latente. Miranda no llamó. Esperaba. El lunes por la mañana, Mark se preparaba para ir al trabajo en silencio. Catherine le daba el desayuno a Lucas y no intentaba entablar conversación. La tensión flotaba en el aire, lista para estallar con la mínima chispa. Ya junto a la puerta, él se detuvo de repente y se volvió. Por cierto, mi madre llamó ayer al móvil. Preguntó cómo habíamos resuelto lo del mueble. Catherine levantó la cabeza lentamente. ¿Y qué le respondiste? Le dije que todavía estamos pensando. ¿Pensando? Catherine dejó la cuchara a un lado. Yo ya decidí todo. No habrá dinero para muebles para tu madre. Catherine, sé razonable. 10,000 no es toda la suma. Quedan otros 10 para Lucas. Los 20 son para Lucas. Mis padres dieron ese dinero para que no lo compartiéramos con tu madre. Mark frunció el ceño. Tus padres. Tu departamento. Tu dinero. ¿Y yo qué? ¿Solo un inquilino aquí? No. Eres esposo y padre. Pero eso no te da derecho a disponer del dinero que no te dieron a ti. El dinero es para nuestra familia. Para nuestro hijo. Subieron la voz y Lucas lloró asustado. Catherine tomó a su hijo en brazos, apretándolo contra sí para calmarlo. Mark se quedó un momento quieto, luego se dio la vuelta bruscamente y salió, dando un portazo. El día transcurrió tranquilo. Catherine hacía las tareas domésticas, intentando no pensar en la pelea de la mañana. Pero la preocupación no la abandonaba. Mark estaba demasiado insistente en el tema de ayudar a su madre. Esa persistencia la inquietaba. Cuando él volvió por la noche, Catherine sintió inmediatamente que algo había cambiado. Él estaba animado, pero sus ojos mostraban tensión oculta. ¿Cómo te fue?, preguntó ella con cautela. Bien. ¿Por qué debería ser diferente? ¿Estás como excitado? Él guardó silencio, luego se sentó a su lado en el sofá. Las manos apretadas, los ojos brillantes, como si luchara con una decisión interna. Escucha, empezó. Hoy he pensado mucho en nuestra conversación. Y Catherine se puso alerta. Entendí que tienes razón. Catherine se puso en guardia. Cambios tan rápidos de opinión en su esposo normalmente no presagiaban nada bueno. ¿En qué tienes razón? Que el dinero lo dieron tus padres para Lucas y debemos gastarlo según el propósito. Nada de muebles para mamá. Muy simple. Catherine no creyó ni una palabra. ¿Y eso es todo? ¿Ya no crees que tu madre necesita ayuda? Sí creo. Pero la ayudaremos de otra manera. Pediremos un crédito para los muebles y lo pagaremos poco a poco. ¿Crédito a qué intereses? No importa. Lo principal es que el problema de mamá se resuelva y que el dinero de los padres quede intacto. Catherine observaba atentamente el rostro de su esposo. Decía las palabras correctas,
pero algo en su comportamiento despertaba sospechas. Bien, dijo finalmente, si realmente lo decidiste así, no me opongo al crédito. Perfecto. Entonces mañana iremos al banco y arreglamos todo. La conversación le pareció a Catherine poco natural. Mark aceptó su postura demasiado fácilmente y propuso una alternativa demasiado rápido. Normalmente, él se resistía largo rato antes de reconocer que ella tenía razón. Esa noche no pudo dormir, repasando los acontecimientos del día en su mente. Algo no encajaba. Mark estaba demasiado seguro de sí mismo, demasiado tranquilo para alguien que acababa de tomar una decisión difícil. Por la mañana, sus sospechas aumentaron. Su esposo se levantó temprano, desayunó rápido y empezó a prepararse para ir al trabajo. Normalmente no tenía prisa los martes, el día era liviano. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó Catherine. Tengo mucho que hacer. Y además quiero pasar al banco para conocer las condiciones del crédito. Yo iré contigo. Mark se quedó paralizado con las llaves en la mano. ¿Para qué? Yo mismo averiguaré todo. Pero al fin y al cabo, es nuestro crédito común. Quiero saber las condiciones. No es necesario. Te contaré todo esta noche. Insisto. Iremos juntos. Pausa. Mark claramente no esperaba esa propuesta. Está bien, aceptó finalmente, pero tendremos que llevar a Lucas con nosotros. No hay problema. Pero al banco no fueron. Al mediodía, Mark llamó y dijo que estaba abrumado de trabajo y que tendrían que posponer el viaje. Catherine no se sorprendió, ni siquiera esperaba que fueran. Por la noche, su esposo volvió a casa de buen humor, demasiado bueno para alguien que había pasado todo el día resolviendo asuntos del crédito. Bueno, ¿supiste las condiciones?, preguntó Catherine. Sí, llamé a varios bancos. En todos es más o menos igual, 15% anual. Mucho. No importa, lo lograremos. Lo principal es que resolvamos el problema de mamá. Catherine sintió, pero la inquietud crecía dentro de ella. Mark mentía, eso era evidente. ¿Pero por qué? ¿Qué tramaba? La respuesta llegó al día siguiente. Catherine estaba acostando a Lucas para su siesta cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura. Era temprano para Mark. Normalmente no llegaba antes de las 7. Salió al recibidor y vio a su esposo. Él estaba en la puerta con una expresión extraña, mezcla de alegría y culpa. ¿Por qué tan temprano?, preguntó Catherine. Mark se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. Sus movimientos eran demasiado cuidadosos, como si intentara ganar tiempo. Me dejaron salir temprano. Había poco trabajo. Mentira. En sus ojos se veía la hesitación de alguien que había tomado una decisión importante. Tengo una noticia para ti, dijo Mark, entrando a la sala. Catherine lo siguió, sintiendo cómo le latía más rápido el corazón. ¿Qué noticia? Mark se detuvo en medio de la habitación y se volvió hacia su esposa. En su rostro brillaba una sonrisa satisfecha. Tus padres dieron 20,000 para el niño. Genial. Justo compraremos muebles nuevos para mamá. Ella lo había querido desde hace tiempo. Catherine se quedó paralizada. Durante unos segundos no podía creer lo que había oído. Mark estaba frente a ella con los ojos brillantes, claramente esperando una reacción positiva. ¿Qué dijiste?, preguntó en voz baja. Dije que está genial.
El dinero alcanza justo para unos buenos muebles para mamá. Ella estará tan feliz. ¿Estás bromeando? ¿Qué bromas? Ya lo he organizado todo. Mañana vienen los cargadores, se llevan los muebles viejos, y pasado mañana traen los nuevos. Catherine sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Ya compraste los muebles? Claro. Hoy fui con mamá a la tienda. Elegimos un excelente conjunto, sofá, sillón, colchón, todo ortopédico para la salud. ¿Con qué dinero? Mark dudó. Pues, tomé un adelanto de la caja fuerte, el resto lo pagaré cuando llegue la entrega. ¿Qué adelanto? ¿Cuánto sacaste? Un poco. Como 50,000. El resto lo pagaré mañana. Catherine corrió al dormitorio, abrió la caja fuerte de un tirón. El sobre con el dinero estaba en su lugar, pero visiblemente más delgado. Con dedos temblorosos contó los billetes, 15,000. 5,000 habían desaparecido. Mark. Gritó tan fuerte que Lucas empezó a llorar en la habitación de niños. Su esposo apareció en la puerta del dormitorio. La sonrisa satisfecha desapareció de su rostro. Catherine, cálmate. Te lo explicaré todo. Explica. ¿Cómo te atreviste a tomar dinero sin mi consentimiento? Es nuestro dinero familiar. Y mamá también es familia. Nuestro dinero es el dinero de mis padres, para mi hijo, para nuestro hijo. Y le compraremos todo lo necesario. Con 15,000 se puede comprar mucho. Catherine agarró el sobre y lo apretó contra su pecho. No tenías derecho. Eso es robo. ¿Qué robo? Soy el cabeza de familia y tengo derecho a administrar el presupuesto familiar. ¿Cabeza de familia? Catherine se rió histéricamente. El cabeza de familia no roba dinero destinado a su hijo. Mark se puso rojo. No robé nada, solo decidí ayudar a mi madre a costa de otros, a costa de mis padres, a costa de nuestra familia. Mamá está enferma, necesita ayuda. Mamá está sana como un roble. Te engañó, montó todo un espectáculo. No te atrevas a hablar así de mi madre. Catherine salió corriendo del dormitorio, aún apretando el sobre con el dinero. Lucas lloraba en la habitación de niños, pero ella no podía calmarlo ahora, tenía que pensar qué hacer después. Mark la siguió hasta la sala. Catherine, entiende, los muebles ya están pedidos, el dinero pagado. No se puede cambiar nada. Se puede. ¿Llamarás a la tienda y cancelarás el pedido? No puedo. Esas son las condiciones, el pago adelantado no se devuelve. Sigue mintiendo. En cualquier tienda se puede cancelar un pedido en 24 horas. Catherine, sé razonable. Mamá se alegró mucho cuando supo que ayudábamos. Lloró de felicidad y yo lloro de dolor. ¿Robaste dinero a tu propio hijo? No robé, lo gasté en las necesidades de la familia, en las necesidades de mi madre, que no tiene nada que ver con el dinero de mis padres. Gritaban sin escucharse. Lucas lloraba cada vez más fuerte en la habitación de niños. Los vecinos cegaramente oían la discusión, pero a Catherine no le importaba. De repente se detuvo en medio de la frase. En su mente surgió una decisión clara y definitiva. ¿Sabes qué? Dijo en voz baja. Si quieres gastar dinero en tu madre, vete con ella. Vive allí, gasta lo que quieras. Mark quedó atónito. ¿Qué dices? Lo que oyes. Haz las maletas y vete con mamá, si ella es más importante para ti que tu propio hijo. Catherine,
no puedes echarme. Si puedo, y lo hago. Este es mi apartamento, adquirido antes del matrimonio, y no quiero ver aquí a alguien que roba dinero a un niño. Mark dio un paso hacia su esposa. Para la histeria. Somos adultos, podemos hablar con calma. No hay nada que discutir. Elegiste a tu madre. Ahora vive con ella. No tuve que elegir entre tú y mamá. Si elegiste y la elegiste a ella, de lo contrario no gastarías el dinero de Lucas en su comodidad. ¿Estás loca? ¿Destruir la familia por unos muebles? La familia la destruiste tú, cuando robaste el dinero de tu hijo y se lo diste a tu madre. Catherine fue a la habitación de niños a calmar a Lucas. El niño lloraba por las voces fuertes, se aferraba a su madre buscando protección. Ella lo mecía en sus brazos, susurrándole palabras tiernas, pero por dentro hervía de rabia. Mark estaba en la puerta del cuarto, con cara desconcertada. Catherine, hablemos con calma, sin gritos. No hay nada que decir. Haz las maletas. No me iré. Esta es mi casa. Mi familia. Tu familia es mamá, y mi casa es propiedad prematrimonial. Lee los documentos. No tienes derecho a echar al padre del niño. Sí tengo. Si no te vas, llamaré a la policía. Mark se quedó un momento más, luego se dio la vuelta y se fue. Unos minutos después Catherine escuchó sonidos en el dormitorio, él estaba empacando sus cosas. Media hora después, la puerta de entrada se cerró de golpe. Mark se fue sin despedirse. Catherine se quedó sola con Lucas en el silencio del apartamento. Estuvo mucho tiempo sentada en la silla infantil, meciendo a su hijo. El niño se calmó y empezó a dormirse, pero Catherine no podía recobrar la compostura. Todo había ocurrido tan rápido que todavía no terminaba de comprender la magnitud de lo sucedido. El matrimonio había terminado. Por el dinero, por los muebles, por la suegra que no podía vivir su propia vida. Pero lo principal era por el esposo que traicionó la confianza de la familia. Al día siguiente Mark no llamó. Catherine no esperaba disculpas, sino al menos un intento de explicarse, pero el teléfono permaneció en silencio, lo que significaba que él realmente creía tener la razón. Por la tarde llamó Miranda. Su voz sonaba triunfante. Catherine, querida, ¿cómo estás? Bien, mintió Catherine. ¿Y dónde está Mark? Necesito hablar con él sobre la entrega de los muebles. Mark vive con ustedes. ¿No lo sabes? Pausa. Miranda claramente no esperaba esa respuesta. ¿Cómo que vive con ustedes? ¿Qué pasó? Pregúntale a tu hijo, él lo explicará todo. Catherine, ¿se han peleado? No, no peleamos. Estamos divorciándonos, o mejor dicho, ya estamos divorciados. ¿Por qué? Por los muebles. Tus muebles que él compró con el dinero de mis padres. Silencio largo. Luego Miranda habló con otro tono, culpable y asustado. Cariña, tal vez estás reaccionando demasiado fuerte. No se debe destruir una familia. Piensa en el niño. Por eso mismo me divorcio de un hombre que roba dinero a su propio hijo. Mark no robó. Solo quiso hacer lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para ustedes, en ese momento. Sí, salió perfecto. Catherine, vamos a reunirnos y hablar. Te lo explicaré todo. No hay nada que explicar. Ustedes recibieron sus muebles y yo el divorcio. Todos contentos. Catherine colgó y apagó el teléfono.
Ya no quería escuchar ni a Miranda ni a Mark. Una semana después, el esposo apareció, estaba parado bajo la ventana y llamaba por el intercomunicador. «Ábreme. Necesito recoger mis cosas», gritaba. «Las cosas están en la entrada», respondió Catherine desde la ventana. De hecho, ella había recogido todas sus pertenencias y las había dejado junto a los buzones. Que las recogiera él. «Catherine, tenemos que hablar». «No hay nada que hablar. Quien hablará contigo será mi abogado». ¿Destruir la familia por unos muebles? ¿Estás loca? La familia la destruiste tú cuando preferiste a tu madre antes que a tu esposa y a tu hijo. Mark se quedó un momento más, luego recogió sus cosas y se fue. No volvió a aparecer. El divorcio fue rápido. Mark no puso resistencia, entendiendo que no tenía razón. La pensión alimenticia se fijó en lo estándar, 1/4 del salario. Poco, pero Catherine no pidió más. Lo principal era librarse del hombre que la había traicionado. Miranda intentó llamar varias veces más, pero Catherine no respondió. Luego las llamadas cesaron. Parece que la suegra entendió que el juego había terminado. Un mes después, Catherine se encontró por casualidad con la vecina de Miranda en la tienda. La mujer la miró de reojo y susurró a su amiga. «Esa es la nuera que echó a su marido por un sofá». La familia se rompió, todo por la codicia. Catherine sonrió con ironía. La gente siempre juzga superficialmente, sin entender la esencia. Que piensen lo que quieran. El dinero que quedaba lo gastó en Lucas, le compró todo lo necesario para un año, guardó una parte para su educación, tal como habían planeado desde el principio, antes de la intervención de la codiciosa suegra. La vida mejoró, sin estrés constante, sin tener que justificarse por cada acción, sin presiones externas. Catherine volvió al trabajo. Lucas empezó a ir al jardín de infancia. A veces pensaba en Mark. ¿Se arrepentía del divorcio? No, una persona que roba dinero a su propio hijo para los caprichos de su madre no merece una segunda oportunidad. 6 meses después, supo que Mark se había casado con una colega divorciada que tenía 2 hijos. Rápidamente encontró un reemplazo. Miranda, por supuesto, no estaba contenta con la elección de su hijo, pero no había nada que hacer. Catherine no se regodeaba, solo constataba un hecho. Cada uno recibió lo que merecía: Mark, una nueva familia bajo el control de su madre; Miranda, un hijo sumiso y una nuera odiada; y ella, libertad y tranquilidad. Por las noches, al acostar a Lucas, Catherine a veces recordaba aquella frase fatal de su esposo. «Tus padres dieron 20,000 para el niño». Perfecto. Justo compraremos muebles nuevos para mamá. Unas pocas palabras dichas con excitación alegre. Y el resultado: una familia destrozada, esperanzas rotas, la traición de un ser cercano. Pero no había nada de qué arrepentirse. Mejor sola con su hijo que casada con alguien que no sabe proteger los intereses de su propia familia. Lucas crecía en un ambiente tranquilo, sin escándalos ni manipulaciones. Y eso era lo más importante. $20,000 cambiaron su vida, no como sus padres habían planeado al dar el dinero para su nieto, pero quizás así era necesario, mostrando el verdadero rostro de las personas y poniendo todo en su lugar. El dinero se terminó, pero la lección quedó para toda la vida. Habían pasado 2 años desde aquel día memorable cuando Mark pronunció su frase fatal. Lucas cumplió 4 años. Ya iba al grupo mayor del jardín y sorprendía a las cuidadoras con su carácter calmado. «¡Qué niño tan sensato!», decían a Catherine. Y era verdad.
Sin escándalos constantes ni tensión en casa, el niño crecía más equilibrado. Catherine volvió a trabajar 6 meses después del divorcio. Al principio fue difícil combinar carrera y crianza, pero poco a poco todo se arregló. Los colegas comprendieron su situación y el jefe incluso le ofreció un horario flexible. Las madres solteras son valoradas aquí, bromeó él. Pero Catherine sabía que detrás de la broma había un apoyo sincero. El dinero de los padres se acabó 8 meses después del divorcio. Catherine lo gastó exactamente como había planeado desde el principio, en Lucas, ropa de buena calidad para varios tallajes, juguetes educativos, libros, actividades deportivas. Guardó parte para la educación de su hijo. Sus padres estarían contentos con esa decisión sobre el regalo que le hicieron. De Mark Catherine se enteraba por casualidad, a través de conocidos comunes. Su nuevo matrimonio no duró mucho. La esposa no soportó la constante interferencia de Miranda en su vida. Se divorciaron al año y Mark volvió con su madre. Ahora vivía con ella permanentemente, cuidaba sus nuevos muebles y escuchaba quejas interminables sobre sus nueras ingratas. Imagínate, las dos resultaron ser egoístas, contaba Miranda a las vecinas. Mark es un buen chico, pero siempre le tocan mujeres codiciosas. Catherine no se alegraba por esto, solo constataba un hecho: la gente rara vez cambia. Mark seguía siendo un hijo de mamá, incapaz de formar su propia familia. Y Miranda seguía destruyendo su vida personal, convencida de que actuaba con las mejores intenciones. Lucas a veces preguntaba por su papá. Catherine respondía con honestidad, pero sin dar muchos detalles. Papá vive separado, pero te quiere. Mark realmente quería a su hijo, pero no lo suficiente como para luchar por verlo. La pensión alimenticia llegaba puntualmente. A veces enviaba regalos por cumpleaños. Eso era todo en su rol de padre. En otoño del segundo año después del divorcio ocurrió un evento que puso punto final a esa historia. Catherine encontró a Mark en la clínica infantil. Él había llevado a una niña pequeña, su hija del tercer matrimonio. Sí, se volvió a casar, se dijo Catherine. Mark estaba visiblemente incómodo con el encuentro. Hola, Mark, respondió ella con calma. ¿Cómo estás? Hablaron unos minutos de cosas sin importancia. Mark parecía cansado, envejecido. En sus ojos había una especie de resignación, como alguien que pisa una y otra vez la misma trampa. Esta es Tiffany, presentó a la niña. Mi hija. La pequeña se escondió detrás de sus piernas, observando con curiosidad a la tía desconocida. Una niña bonita de unos 3 años. Catherine empezó a sentir lástima por la niña. Pronto esa familia también se rompería bajo la presión de Miranda. Mamá, siempre pregunta por Lucas, dijo Mark inesperadamente. ¿Quieres saber cómo está creciendo? Catherine sonrió. Dile que está creciendo bien y que no necesita comprarle nada. Tenemos todo lo que hace falta. Mark se sonrojó, entendiendo la indirecta. Catherine, quería disculparme por lo de aquel asunto del dinero. Entiendo que estuve equivocado. ¿Entiendes ahora, después de 2 años? Dijo Catherine en voz baja. Lo entendía entonces también. Solo que mamá insistía mucho, decía que realmente le costaba. Y tú creíste, como has creído toda la vida. Mark guardó silencio, sin saber qué responder. Tiffany le tomó de la mano, recordándole que era hora de ir al médico. Buena suerte, dijo Catherine al despedirse. Y realmente lo deseaba.
De verdad quería que Mark encontrara la fuerza para formar una familia normal, aunque las esperanzas eran pocas. Después de ese encuentro, Catherine dejó atrás definitivamente el pasado. Mark se quedó en aquella vida que terminó con $20,000 atrás. Y ella tenía por delante una nueva vida, donde tomaba sus propias decisiones y era responsable de sus consecuencias. Por la noche, ella estaba sentada en la sala leyendo un libro, y Lucas dormía en el cuarto de niños. En el apartamento reinaba la tranquilidad y el silencio. Sobre la mesa estaban los documentos de inscripción de su hijo en una escuela de arte. El niño mostraba talento para dibujar y Catherine decidió fomentarlo. Parte del dinero ahorrado para la educación se destinaría a eso. El teléfono sonó, llamaba a su madre. Catherine, ¿cómo estás? ¿Y el nieto? Bien, mamá. Lucas va al jardín y aprende a dibujar. ¡Qué bueno! ¿Y tú? ¿No te cansas sola con el niño? Catherine sonrió. Sus padres siempre se preocupaban por ella, pero nunca imponían ayuda o consejos, simplemente estaban cuando los necesitaba. No me canso. Me gusta nuestra vida. Lo principal es que tú seas feliz. ¿Y el dinero que te dimos le sirvió? Mucho. Lo gastamos todo en Lucas, como planeamos. Bien. El nieto debe crecer con lo suficiente. Después de la llamada, Catherine se quedó un rato pensando en lo que había pasado 2 años atrás. Es curioso cómo una sola frase puede cambiar toda una vida. Si Mark hubiera pensado siquiera un segundo, si hubiera puesto los intereses de su hijo por encima de los caprichos de su madre. Pero dijo lo que pensaba, mostrando así sus verdaderas prioridades. El dinero fue el catalizador que reveló lo que siempre estaba oculto bajo la superficie. Catherine se levantó y se acercó a la ventana. Afuera las farolas iluminaban, algunos transeúntes apresuraban sus pasos. La vida común seguía, cada uno con sus problemas, alegrías y elecciones. No se arrepentía del divorcio. Mejor estar sola con su hijo que en un matrimonio donde constantemente hay que demostrar el derecho sobre el propio dinero y decisiones. Lucas crecía en un ambiente tranquilo, sin la suegra que le enseñaba a no respetar a su madre. Eso valía mucho. Los $20,000 de los padres desaparecieron, pero trajeron un beneficio inesperado. Ayudaron a entender con quién se puede construir una familia y con quién no, una lección costosa, pero necesaria. Mañana sería un nuevo día. Lucas iría al jardín, Catherine al trabajo. Una vida sencilla, común, sin dramas ni escándalos, sin personas que creen tener derecho a manejar el dinero y el destino ajenos. Y ese fue el mejor final para esa historia que empezó con una alegre llamada de los padres y su deseo de ayudar al nieto. El dinero se fue, pero el objetivo se cumplió. Lucas crecía seguro y amado. Solo que en otra familia, sin un padre que eligió a su madre por encima de su propio hijo. A veces, para encontrar la felicidad, hay que perder lo que parecía importante. Catherine perdió a su esposo, pero ganó la paz. Y fue